Bienvenidos alumnos al curso de Matemática 3. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la interpolación polinomial. Ya, entonces nosotros anteriormente hemos visto unos mínimos cuadrados para interpolar una serie de datos en base a una regla, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros queremos ajustarla mejor de manera que pasen por los puntos que nosotros vamos a interpolar? Quiere decir que si yo tengo, supongamos, nuestro eje X, y tengo 3 puntos, ¿no? 4 puntos. Anteriormente nosotros hacíamos que teníamos que interpolar por mínimos cuadrados y hallamos que pasa por ahí una recta que lo ajusta, ¿no? Pero ¿qué pasa si es que nosotros lo vemos ya en esta parte de interpolación polinómica? Nosotros vamos a tener que ajustar algún polinomio que pase por esos puntos, ¿ya? ¿Ves? Que contengan esos puntos. ¿Y cuál sería ese, no? Entonces, para estos tipos, nosotros tenemos datos que ingresar, ¿no? Estos datos pueden ser discretos o pueden ser continuos. ¿Ya? Discretos son porque nosotros tenemos pues, los valores x y y, ¿no? Como dato, y continuos si nosotros tenemos la función, ¿no? Si en caso tenemos la función a la cual nosotros queremos aproximar para poder hallar un valor, de repente esa función es muy compleja y nosotros mediante un polinomio lo podemos aproximar a ese valor, ¿ya? Dentro de la parte de interpolación polinómica vamos a ver lo que es interpolación, como su propio nombre, polinómico, y el otro que es el spline, que es un poquito, se ajusta más avanzado por la forma que tiende para aproximar. ¿Ya? Polinómicamente nosotros podemos tener 3 métodos. ¿Ya? Acá voy a presentar 2, en el siguiente video voy a presentar el método de diferencias divididas de Newton. El primer método es el sencillo, simplemente si yo tengo 5 datos, ¿ya? Entonces la cantidad, el polinomio asociado a esos 5 datos sería como máximo, tendría que ser un polinomio de cuarto grado. Si yo tengo 10 variables o 10 datos, yo voy a tener un polinomio como máximo de 9 grados, ¿ya? Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, tengo, para este caso, tengo un dato, 2, 3, 4, el polinomio que se ajusta como máximo tendría que ser de grado 3, o sea, quiere decir que sería un a, x al cubo más b x cuadrado más c x más t, ¿ya? Porque tengo 4, yo voy a ajustarlo a este tipo. Entonces, en base a esto, nosotros vamos a plantear un sistema de ecuaciones, ¿no? Si yo tengo estos valores, reemplazando acá, voy a tener una ecuación, 2 ecuaciones, 3 ecuaciones, 4 ecuaciones para 4 variables, lo podemos resolver fácilmente por eliminación gaussiana, ¿no? Pero vamos a ver un ejemplo más adelante. Ahora, esa es una forma de poder resolverlo mediante eliminación gaussiana, ¿no? De un sistema. Ahora, ¿qué pasa? Que también hay otro método que es un poquito más rápido, porque esto va a ser más engorroso, estar sumando, restando, eliminando filas, y este le llamamos el polinomio de interpolación de Lagrange, ¿ya? En el polinomio de Lagrange vamos a ver que va a tener esta forma, dice que vamos a tener subpolinomios, ¿no? Vamos a tener polinomios pequeños que a su larga nos va a dar un polinomio que englobe todos esos datos. Quiere decir que tanto lo haga como este caso, como este método, y lo haga por Lagrange, el polinomio va a ser el mismo, ¿ya? Son métodos, son formas de poder hallar particularmente, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? Que voy a tener un polinomio de Lagrange de la forma productoria. Este es productoria, ¿ya? Este es de la forma productoria, quiere decir que este valor se va a multiplicar por este valor y este valor sucesivamente. Cuando j, por ejemplo, si nosotros queremos hallar por el valor 0, ¿ya? Cuando es distinto, dice que no puede tomar distinto, y vamos a seguir sustituyendo los valores que tomaría j de hasta n, donde n vendría a ser la cantidad, ¿ya? La cantidad de valores, ¿ok? El grado. Entonces, nosotros podemos tener esta forma de ajustar por Lagrange, que al final nosotros vamos a tener un polinomio
f de x sub 0 por el polinomio de Lagrange, f de xy por el polinomio L1 de Lagrange, y así sucesivamente, ¿no? Esta vendría a ser la representación de la fórmula para poder hallar el polinomio asociado a los puntos, pero de este método, ¿no? Este es solo otro método y este es otro método distinto, ¿ok? Entonces, esto sería en cuanto a la primera parte. Bueno, continuando, vamos a obtener el último método, que es de las diferencias divididas de Newton, ¿ya? En la cual este es otro método que también vamos a llegar a la misma respuesta, no vamos a llegar al mismo polinomio, pero haciendo quizás y con certeza menos procedimientos, ¿no? Menos cálculo, ¿no? Mediante este método muy práctico, ¿no? Donde nos dice que vamos a tener diferencias divididas para una función de xy, y xy más 1, donde estos vendrían a ser pues los valores de los y, ¿no? Y esto vendría a ser los x. Todo esto de acá, como se expresa, vendría a ser la forma general, ¿no? La cual tenemos de esta manera. Pero esto, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros lo vemos así, ¿no? Este es lo que nos expresa la fórmula, y este vendría a ser el polinomio expresado mediante estas variables, pero para entenderlo prácticamente vendría a ser pues que si yo tuviese, por ejemplo, un x, ya, vamos a ponerlo más acá, x de k, yo voy a tener un f de x de k, ¿ya? Y acá yo voy a tener, supongamos que tenga tres valores, x0, x1 y x2. Bueno, voy a tener su reflejo que va a ser x0, f de x1 y f de x2, ¿no? Lo que nos está expresando acá es que nosotros vamos a hacer una función de x, para este caso va a ser pues de forma k, x de k más 1, ¿ya? Para la primera dividida, ¿ya? Esto me quiere expresar la primera diferencia dividida, que nos quiere decir que vamos a comenzar a restar estos dos valores, ¿no? Esto es lo que nos expresa acá, es que vamos a restar este reflejo de x1, f de x1 menos f de x2, dividido entre x1 menos x0, y ese valor se pondría acá, ¿ok? La siguiente diferencia dividida, la primera para la siguiente variable, sería esta función f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1, y vamos a tener en esta columna la primera diferencia dividida, ¿no? Para tres valores, ojo. La segunda diferencia dividida, ¿cuál sería? Bueno, sería un f, ya voy a poner acá, no se alcanza el espacio, sería un f de x, se puede decir de k, sobre x de k más 1 y x de k más 2. ¿Ya? Esta columna vendría a representar la segunda diferencia dividida, ¿ok? ¿Qué nos quiere decir? Que vamos a tomar los valores, para este caso sería esta función, porque esto es lo que nos está expresando acá, este valor menos este valor entre, ya no sería estos dos valores, sino sería x2 menos x0, y se colocaría en esta posición. ¿Ok? Esto en síntesis, ¿no? Porque acá se ve un poquito engorroso, no se puede entender, pero esto vendría a ser la expresión de forma práctica, ¿no? Para entender. Esto lo vamos a explicar mucho mejor con un problema aplicativo en el siguiente ejercicio. Bueno, continuando, para el método anterior, nosotros obtenemos siempre pues el polinomio, ¿no? Tenemos la forma polinómica a la cual estamos aproximando, ¿ok? Y para encontrar el error, simplemente nosotros tenemos que hacer una diferencia entre la función real, ¿no? Pero para encontrar el error, en muchos casos, tú tienes que encontrar, pues, solamente se podría obtener ese error si nosotros tenemos la función, si conocemos la función. Si no conocemos la función, no podríamos establecer ese error, porque no se tendría con quién comparar, ¿no? Entonces, si nosotros queremos calcular el error, solo sería aplicado si nosotros conocemos la función.
¿ok? Si no, no podríamos dar ese valor, ¿no? Porque siempre está asociado el error con lo que tú obtienes polinómicamente menos la función real en valor absoluto, ¿ok? Y si nosotros conociéramos, lo obtenemos de esta manera, ¿no? Para cada diferencia acá está la representación polinómica desde x hasta x a la x menos xn, ¿no? Y esta es la representación final, cómo podríamos obtener, se puede decir, el error para un polinomio de grado n, ¿ok? Y este vendría a ser pues el polinomio de interpolación de Newton, ¿no? En este caso, para este método, ¿ya? De Newton, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver el último caso, que viene a ser el spline, ¿no? Una forma de poder también obtener una buena aproximación en base a los datos que podamos que se presenten, ¿ya? Para este caso nos dicen que el spline natural vamos a tener n más 1 puntos, o sea, n más 1 puntos, ¿ya? Natural va a ser la forma cúbica, ¿no? Como vemos acá, esto es un polinomio cúbico, donde vamos a tener pues los valores a sub i, b sub i, c sub i y d sub i. Esos tenemos que calcular. Entonces, tenemos que calcular este valor, este valor, este valor y este valor, porque los datos siguientes son fáciles de encontrar, ¿no? Eso te da como dato. Entonces tenemos n más 1 puntos, x sub 0, y sub 0, x sub 1, y sub 1, y así hasta x sub n, y sub n, ¿ok? ¿Cómo calculamos el a sub i? Es de la forma m i más 1 menos mi sobre 6 veces hi. ¿Qué viene a ser hi? Bueno, vamos a ver, hi viene a ser pues las diferencias de x, ¿no? xi más 1 menos xi, ¿ya? Cuando i es 0 sería xi 1 menos x 0, ¿ok? ¿Ya? Ahora, el m está representado por un sistema de ecuaciones lineales, ¿ya? Esto viene a ser ya la forma simplificada, donde obtenemos pues esta representación, ¿no? Que el primer valor vendría a ser el doble de h sub 0 más h sub 1, o sea, de esto de aquí, ¿ok? Y acompañados de una forma, este va a ser una forma simétrica, ¿ya? Una matriz tipo simétrica, H1 y así sucesivamente los demás valores. Vamos a obtener la siguiente columna M1, M2 hasta M sub n menos 1, y esto es igual a 6 veces. Bueno, esto nosotros lo podemos entender como una diferencia dividida, ¿no? Cada valor, pero va a ser la resta, ¿ya? La resta de lo que se obtiene de la diferencia dividida para y x1 punto y coma x2, ya, este punto y coma, y la otra diferencia que sería y relacionada a x sub 0 punto y coma x1, ¿no? Esto es visto en el polinomio de Newton por diferencias divididas, y esto multiplicado por 6. Esta es la forma general, ¿no? Ya, donde tendremos que el último valor para un caso enésimo sería y sub x sub n menos 1 punto y coma x sub n menos y o sea, la diferencia dividida última, x sub n menos 2 punto y coma x sub n menos 1, ¿no? Ya. El valor de b, bueno, va a ser de lo que nosotros desarrollemos aquí, mi sobre 2. El valor de ci, bueno, este es la diferencia dividida de x sub i a sub x sub i más 1 menos mi más 1 más 2 veces mi sobre 6 por hi, ¿ok? Bueno, entonces aquí ya i de sub i vendría a ser los y, ¿ok? Y con esto nosotros reemplazamos y obtenemos pues para cada intervalo vamos a tener un polinomio asociado, ¿ya? Entre punto a punto vamos a tener un polinomio, y así en base a esto vamos a tener 1, 2, 3, y nosotros tenemos p para 4 valores, nosotros tendríamos pues un polinomio asociado con 3 splines, ¿ok? Nosotros tenemos 4 variables, nosotros vamos a tener un polinomio asociado de un spline de 3, ¿ya? Intervalo. Esto lo vamos a explicar mejor con un ejemplo aplicativo, ¿ya? Pero este es
apunten las fórmulas porque lo van a necesitar para poder entender el siguiente ejercicio. ¿Ok?